they show no compassion as you and I would understand it. They are only interested in us as a vehicle for raising money. If there's no answer to payment of the ransom within 3 days, then the kidnappers here will sell me to Al-Shabaab. En la inmensidad del mar, un grupo de personas sembraba el terror en Yemen. Hombres armados hasta los dientes, sin nada que perder, lograban hacerle frente a cualquier nave que cruzara lo que ellos nombraban como su territorio, sin importar su tamaño, privando de su libertad a todo aquel que cruce sus límites. Los piratas han sido una amenaza constante en las aguas marítimas de todo el mundo a lo largo de la historia. En las últimas décadas, sin embargo, han resurgido ante las profundidades del océano. La inestabilidad política y económica y los conflictos armados en la región de Somalia han intensificado el surgimiento de grupos terroristas que buscaban hacerse con el control del mar un rehén a la vez. En esta nueva entrega de Mundo Bélico, te traeremos las impactantes historias de supervivientes que han pasado sus horas más oscuras en manos de los temibles piratas de Somalia. Conoceremos de cerca sus motivos y veremos testimonios de personas a quienes la muerte les vigiló de cerca por años y vivieron para contarlo. I think most people in the international community believe that Somalia became a failed state in 1991 with the collapse of the Siad Barre government, which had been in power since 1969. And many governments have failed around the world. That is not unique. However, in this case, there was no replacement government. A principios de la década de los 90, Somalia y su estado habían colapsado luego de la caída del dictador Siad Barre, tras 21 años y 3 meses, en un golpe producido por grupos rebeldes del país. Un largo periodo de anarquía y conflictos internos hizo que diversas facciones y clanes se disputaran ferozmente el poder. La ausencia de un gobierno central y la falta de control en las costas y aguas cercanas al país hicieron de este un refugio para actividades criminales. La pesca ilegal en aguas somalíes fue una de las motivaciones principales para estos grupos. A medida que las flotas internacionales comenzaron a atrapar peces en las costas de Somalia sin autorización, se produjo un daño significativo a los recursos pesqueros locales. Esto generó el aumento de la pobreza y frustró a las comunidades costeras. Los piratas tenían frente a ellos un motivo que justificaba su accionar: la protección de las aguas. Fue así como secuestraban barcos extranjeros y exigían rescates a cambio de liberar a los tripulantes y devolver el cargamento. En 2005, comenzaron los primeros ataques a barcos de comercio. It's not piracy. This is absolutely not piracy. It mustn't be reported as such. It's kidnapping and extortion and even torture. La declaración que acabas de escuchar corresponde a Paul y Rachel Chandler. Este matrimonio británico de mediana edad constituye el primer caso impactante. Ambos, apasionados de la exploración, emprendieron un viaje alrededor del mundo en su yate en el año 2006, un año después de los primeros ataques piratas de la década. Su plan era toda una proeza para un aficionado cualquiera de la navegación: cruzar el Océano Índico hacia el Golfo de Adén, en Somalia. Ya en camino, recibieron advertencias del gobierno del Reino Unido en unas alertas de viaje para las zonas africanas cercanas, incluido el destino del matrimonio, el Golfo de Adén. A estas advertencias se sumó la comunidad extranjera, pues las amenazas de estos grupos criminales ya se encontraban bien documentadas por organizaciones internacionales, entre ellas las Naciones Unidas y la OTAN. Los piratas operaban en áreas de alto riesgo y los navegantes debían tomar precauciones adicionales. Pero aún así el matrimonio hizo caso omiso, por lo que se adentraron con su yate en el mar Arábigo. El 23 de octubre de 2009, Paul y Rachel de repente fueron sorprendidos por un grupo de piratas fuertemente armados. Desde un pequeño bote a motor, se acercaron rápidamente al yate de los Chandler, quienes no tenían armas para defenderse, ni la capacidad para escapar. La pareja fue secuestrada y llevada a tierra firme. You know, it was 210 days ago
that we were kidnapped in the Seychelles and brought to Somalia. Of that time, we've spent 97 days in solitary confinement, almost a half. La noticia de su secuestro se esparció como la pólvora, y pronto el caso había obtenido una notoriedad mediática como nunca antes. La pareja fue mantenida como rehén durante más de un año, mientras que el gobierno de Reino Unido mantenía su caso con discreción, encontrándose en un gran dilema. De pagar el rescate, se fomentarían más actos de terror como este. Pero en caso de intervenir las costas, la vida de la pareja podría correr grave peligro. This Royal Navy refueling ship, the Wave Knight, was just 100 meters or so away when the pirates were aboard. British sailors on the front line of the war against piracy, though instead of risking a rescue and casualties, they held off. Durante los primeros meses de su cautiverio, Paul y Rachel estaban en contacto limitado con su familia, a través de comunicaciones severamente controladas por los piratas. El precio de la libertad, $7 millones. En un principio, les fue entregada a los piratas la suma de $430,000. No obstante, después de una confusión por parte de los criminales, quienes creyeron que se trataba de una entrega inicial, el cautiverio prosiguió al hacer del caso un evento mediático aún mayor. Luego de este incidente, un despacho de abogados consiguió una orden para prohibir que la prensa realice informes del caso. La atención de los medios podría haber influido en la decisión de los piratas de prolongar el rapto. These people are treating us so cruelly. I don't know what else I can say. Just please help us. En el escalofriante video publicado por los terroristas, vemos a una estresada Rachel tratando de mantener la calma, solicitando ayuda a las autoridades del Reino Unido. Durante todo el cautiverio, la pareja mantuvo la esperanza, apoyándose mutuamente mientras eran trasladados a diferentes ubicaciones dentro de Somalia y eran separados para evitar ser descubiertos. Este calvario duró más de 13 meses. Después de un intento frustrado de liberarlos y más de un año de su retención, en noviembre de 2010, los Chandler fueron soltados. Las negociaciones para su liberación fueron llevadas a cabo a través de intermediarios dentro de Somalia. Pero la información de si se ha hecho un pago o no para su rescate continúa siendo un misterio hasta el día de hoy. Tras el calvario sufrido, Paul y Rachel Chandler regresaron al Reino Unido, donde fueron recibidos por sus familiares y también recibieron atención médica. La traumática experiencia había terminado, pero los piratas somalíes tenían aún más pesadillas por causar. Una de sus víctimas caía en sus manos, investigándolos de cerca. We went to Hobyo to find out a little bit more about what these pirate regions were like and to interview a pirate boss. And he kept his face wrapped. He didn't let us see anything besides his eyes. One big reason for their actions was to defend the Somali coastline against illegal fishing, against foreigners coming in and taking their fish. Once Somali gunmen were catching container ships or massive freighters and holding them with guns, then it was no longer about fishing, it was about money. Quien acabas de ver es Michael Scott Moore, un reportero y escritor estadounidense. Como tal, tenía una vasta experiencia cubriendo con precisión las más inestables y peligrosas regiones del mundo. La policía internacional y los conflictos constituían su fuerte. Por esta razón, en el año 2012, Moore decidió investigar la piratería somalí. El país, en aquel entonces, era uno de los lugares más peligrosos para periodistas. Pero Moore tenía una misión: conocer de cerca la piratería somalí y cómo afectaba a la región. De esta forma, Moore llegó a Mogadiscio, la capital de Somalia. De allí, se trasladó al norte del país, en un área conocida por la piratería y las tensiones internas. En ese mismo sitio, fue emboscado junto con su guía. They took my backpack, they ripped my clothes, they beat my head with their rifles. And then they bundled me into an SUV that was waiting off in the dust, and so sort of bleeding and blind, they stuffed me into the back and we went bouncing over the Somali bush for about 3 hours. Tras ser llevado a una zona remota de Somalia, los captores descubrían quién era Moore
y luego de saber de su profesión, supieron que su valor de rescate iba a ser elevado. Tras su secuestro, Moore fue llevado a un recóndito escondite y durante su cautiverio estuvo bajo la vigilancia de los piratas, quienes lo trasladaron varias veces entre diferentes lugares. My condition isn't very good. I'm not very healthy. I haven't eaten in 2 days, and I only get bread and water occasionally. I'm American and I'm German. I came to write about the condition of the Somali people and about piracy in general and about a construction project, a development project in central Somalia. Moore pasó la mayor parte de su tiempo en una casa pequeña y en una bodega. Allí, aislado del mundo exterior, el periodista no tenía los medios para contactar a la prensa y ni siquiera hablar con su familia. Él mismo estuvo secuestrado por varios años, encadenado durante las noches para prevenir su escape y mantenido bajo guardia fuertemente armada. Amenazando con constancia, Moore era forzado a hacer videos como prueba de vida, solicitando cantidades insólitas de dinero. Para lograr la liberación de Moore, se necesitó la participación de intermediarios y una considerable cantidad de presión internacional. En el año 2014, negociadores pagaron una suma de $1.6 millones para asegurar su libertad. Sin embargo, la complejidad de los acuerdos diplomáticos llevó a que el caso no fuera tan mediático como sus otras contrapartes. Este evento llevó a Moore a escribir un libro sobre su cautiverio y ha destacado la importancia de la conciencia pública sobre los periodistas en las zonas de conflicto. Como este, muchos rehenes más eran sometidos a un precario cautiverio. Recientemente, piratas liberaron a 26 de 29 rehenes cautivos, luego de casi 5 años, en el año 2016. En este secuestro, 3 rehenes perderían la vida trágicamente. Estos criminales no distinguían entre nacionalidades, y en el año 2011, un marino de procedencia chilena sufría uno de los episodios más prolongados y dramáticos de secuestros por piratas somalíes. Yes, my name is Eddie Lopez. I am a Danish citizen, born in Chile, and I am working for Shipcraft, Danish company. It's a company. They have 3 ships, and we carry dangerous cargo. Eddie López, de 44 años, oriundo de Valparaíso, Chile, había adquirido la nacionalidad danesa y trabajaba como capitán del buque mercante danés Leopard. El 12 de enero de 2011, López navegaba por el Golfo de Adén, una zona conocida por la alta actividad de piratería, cuando piratas somalíes atacaron a su tripulación y lo secuestraron tanto a él como a otras 5 personas. Las fuerzas turcas de la OTAN se apresuraron para efectuar un rescate, pero habían llegado demasiado tarde. Pasados 3 meses, el gobierno danés se comunicó con la madre, hermanos y esposa del marinero. Les dijeron que se lo tomaran con calma, que el gobierno no dejaba a sus compatriotas estancados. Sin embargo, el calvario duró 868 días. Durante el tiempo en el que estuvo privado de su libertad, López y sus compañeros enfrentaron condiciones extremadamente difíciles. Eddie pudo solamente comunicarse con su entorno personal en contadas ocasiones y era agredido violentamente antes de cada contacto establecido. Para más preocupación de su familia, durante el secuestro, el marinero contrajo malaria, una enfermedad endémica de Somalia que deterioró profundamente su salud. Our health is no good. I have been bitten by different kind of insects, scorpion, mosquitoes, spider. I am afraid I have malaria. I have all the time. The water we drink here is dirty. I have also pain in my stomach, and I have ulcer. I know that because the last time when I was in the toilet, I bleeding. Las negociaciones para la liberación de los secuestrados no fueron nada fáciles.
las autoridades danesas y chilenas estuvieron en contacto mientras los piratas exigían nuevamente sumas inimaginables para soltar a López y a sus compañeros. Según informes, la empresa propietaria del buque Leopard habría pagado entre 30 y 40 millones de coronas danesas para ponerle fin al cautiverio de Eddie y el resto de tripulantes. La suma entregada oscilaba entre los 5.3 y los 7 millones de dólares. Tras su liberación, Eddie López fue trasladado a Dinamarca, donde recibió atención médica y hasta el día de hoy sigue recibiendo contención psicológica. Eddie López logró reunirse con su familia, pero criticó fuertemente a las autoridades nacionales en su accionar al momento de lidiar con sus captores. El gobierno chileno podría haber hecho algo más. Estoy decepcionado del gobierno. Nunca hicieron nada. Lo único que ayudaron a mi familia fueron los derechos humanos. A pesar de las adversidades, estas personas trataron de mantener la esperanza y la fortaleza para sí mismos y para sus seres queridos. Vieron de cerca la muerte y prevalecieron ante criminales que amenazaban sus vidas y les ponían precio a sus cabezas. Casos como los de hoy no pueden quedar en el olvido, y el fenómeno de la piratería somalí no puede entenderse sin considerar el colapso de un estado, la pobreza extrema y la vida en una tierra sin ley. Tampoco puede abordarse sin que estados enteros de naciones poderosas no cuenten con mecanismos para proteger a quienes surcan los mares en busca de su sustento. Estas impactantes historias nos recuerdan con sus testimonios de resiliencia el lado más oscuro de la piratería somalí y la lucha de quienes han sobrevivido a ella. Desde las privaciones y el miedo constante hasta la incertidumbre de su liberación, cada uno de estos casos deja en evidencia no solo la brutalidad de sus captores, sino también la fortaleza de quienes lograron sobreponerse a la adversidad. Sus relatos nos invitan a reflexionar sobre las causas profundas de este fenómeno y la urgente necesidad de encontrar soluciones que aborden no solo la seguridad marítima, sino también la estabilidad y el desarrollo en regiones vulnerables. Aunque muchos de estos secuestros han quedado en el pasado, las cicatrices emocionales y las lecciones aprendidas perdurarán para siempre. Gracias por acompañarnos hasta aquí en una nueva entrega de Mundo Bélico. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte si es que no lo has hecho. Recuerda darle clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros estrenos. ¿Y tú, crees poder sobrellevar una situación así? ¿Cómo crees que se solucionaría definitivamente esta crisis? Queremos leer tus sugerencias en los comentarios.